Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto empezar este 2024 con un espacio. Gracias a la Escuela de Capacitación Atenas. Le doy la bienvenida a mi compañero el ingeniero Santiago Salazar, jefe técnico de Cemento Atenas. Hola Fer, buenas noches. Qué gusto poder compartir contigo este espacio y con los participantes a los tiempos en esta modalidad. Pero bueno, siempre Casi a dispuesto a lo los que más dos nos gusta. años. Sí, prácticamente. Son 2 que fue la última vez que estuvimos por acá, pero siempre gustosos de hacer lo que más nos gusta, ¿no? Desde Atenas, aplicar ciencia a la construcción. Así es, bienvenidos a este webinar para aprender junto con mi compañero Santiago sobre diseños de hormigón. Queremos agradecerles a todos por irse sumando a esta transmisión. Vamos a saludar a Paolo Guzmán, que está presente desde el Cantón Balao. Gracias, Paolo, por estar puntualmente aquí. Manuel Morales, bienvenido a este espacio. Y se siguen sumando, Santiago, las personas que se registraron a este espacio de conocimiento. Quiero compartirles que tenemos más de 100 personas inscritas en este espacio de formación que abrimos desde la Escuela de Capacitación porque estamos convencidos que la mejor forma de transformar las prácticas de construcción es compartiendo conocimiento. Así es que qué bueno que podamos empezar el 2024 así, construyendo conocimiento juntos. Se siguen conectando y reportando sintonía. Saludos también a Elkin Jefferson Guerrero, que está conectado desde Santa Rosa de El Oro. Muchas gracias por estar en esta transmisión y por dedicarle este momento a aprender, a nutrir los conocimientos y a poder trabajar con nosotros. Yo tengo muy buenas noticias para esas personas que están conectadas con nosotros en esta tarde. La primera noticia, como les decía, es que compartiremos conocimiento de gran calidad, de gran valor sobre diseños de hormigón. Y sobre eso, la segunda buena noticia es que aquí Santiago ha preparado para todos ustedes una plantilla completamente gratuita de diseño de hormigón que ustedes van a poder trabajarla junto con él y que después la recibirán para que la puedan descargar y que sea una herramienta de aporte en sus obras, en sus trabajos, en sus proyectos. La tercera buena noticia es que todas las personas que completen la evaluación de este webinar, que será enviada a sus teléfonos celulares y a sus correos electrónicos, recibirán un certificado digital de la Escuela de Capacitación de manera completamente gratuita. Y no solo eso es buena noticia. La cereza del pastel, Santiago, es que hoy a esas personas pues que estén atentas a la transmisión, Santiago tiene preparadas algunas preguntas, algunas trivias, podrán ganarse kits de Atenas, unas mochilas preciosas que son un hit realmente en las obras, con nuestras agendas de trabajo para el 2024, nuestros buzos de superhéroes que realmente son preciosos y que les va muy bien a los másters en cada una de las obras. Este año el lema de Atenas es construye con el bueno. El bueno está presente en todo lo que hacemos, en esta calidad que no se negocia, en todo lo que nosotros construimos como equipo. Voy a seguir saludando, Santiago, a más personas que se están sumando a esta transmisión. Bienvenido Manolo Delec desde Oña. Bienvenido Cristian Lapo, él nos saluda desde Alaya Machala. Qué lindo tener gente conectada desde todos los lugares del austro del país, conectados a esta transmisión para aprender juntos. Voy a pedirle a mi compañero que esté en el máster que me ayude proyectando el número de celular de Cemento Atenas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a ese número ustedes van a poder escribirnos, van a poder solicitar el link de evaluación una vez que terminemos este espacio. En ese número ustedes van a recibir toda la información. Esta presentación de mi compañero Santiago también la van a recibir. Lo que queremos es que ustedes puedan tener a disponibilidad pues toda esta información importante y también junto con Santiago iremos solventando las preguntas que surjan de esta exposición, así es que no duden en dejar sus preguntas en los comentarios. Les quiero también comentar que estamos transmitiendo simultáneamente por primera vez, Santiago, no solo en esta plataforma de Facebook, sino también estamos transmitiendo en simultáneo en YouTube. Y desde ahí quiero saludar pues a Marco Sancho, que nos está saludando desde Paute, San Cristóbal. Muchas gracias, Marco, por estar conectado. También a Asterix, que está desde el YouTube y él está conectado desde Macas. Así es que en Facebook, en YouTube, donde ustedes prefieran la plataforma que sea de su preferencia, estamos listos para compartir conocimiento con ustedes. Se siguen conectando, Santi, qué chévere tener tanto reporte acá. Saludos a Alex Romero Aguilar, que está conectado desde Pasaje. Vamos a saludar también a Edgar Paladines, que está conectado desde Loja.
Cuenca, Loja, Macas, Balao. Realmente tenemos muchas personas conectadas en este momento para que podamos aprender juntos. Esa es una muy buena noticia. Comentábamos al inicio de esta transmisión, Santiago, que después de 1 año y medio volvemos a abrir un espacio virtual de capacitación, justamente porque la presencialidad está un poco restringida por la coyuntura del país, que es conocida por todos, pero sin embargo no hemos querido restringir la posibilidad de aprender, de que más personas puedan realmente tener un espacio de gran calidad, gratuito, para poder fortalecer esos conocimientos en un tema que es apasionante, el hormigón. Yo he tenido la posibilidad de aprender junto con ustedes un montón sobre este tema tan lindo, tan interesante, y créanme que la forma en la que los técnicos ponen a disposición pues, de la gente, de la ciudadanía, sus conocimientos es muy importante. Vamos a seguir saludando antes de empezar, Santiago. Saludos de Hernández Joel, que está desde Baños de Agua Santa. Bienvenido. Tenemos más personas también conectadas en YouTube. Bienvenido Juan Carlos Ayón. Él está desde Machala. Bienvenido José Luis Ventimilla, también desde Machala. Luis Juan Buguete, que nos saluda desde Ambato, Santiago. Estamos generando interés ya en otras zonas del Austro. Así es, qué interesante. También nos saluda Manuel Shunicaguana. Bienvenido, Manuelito. Él nos saluda desde Paute, Azuay, a este webinar de diseños de hormigón. Otra buena noticia, yo estaba compartiendo muy buenas noticias al inicio. Este webinar queda publicado en nuestras redes, así es que ustedes, si por ustedes por alguna razón ahora no pueden estar conectados, quieren volverlo a ver en diferido, esto se queda publicado aquí. Esto se queda en nuestras redes subidos para que ustedes con calma, a su ritmo, puedan volver a revisar. Después nos piden el link de evaluación. Y de esa forma, pues, pueden acceder también a este certificado digital de la Escuela de Capacitación. Bienvenido Santiago, que está desde Catacocha. Bienvenido Moisés Arias. Bienvenido Joel Celi Gallardo desde Marcabelí. Y en Cuenca está también ya Juan Diego Puya Pazán, conectadísimo y listo para aprender. Sin más, Santiago, vamos a pedirte que tengamos lista la presentación. Saludos, Pablito Carrión, que está en Yunguilla también, que está aprendiendo con nosotros. Vicente Quinche está conectado desde el YouTube y está conectado desde la ciudad de Loja. Saludos a la querida ciudad y hermana ciudad de Loja. Olguita Durán, un gran saludo. Santiago, ¿me confirmas, por favor, si estamos listos con la presentación? Sí, para poder empezar. Saludos a Jorge Danilo también. Jorge Danilo Poma, que está desde Loja. Realmente nos llena el corazón saber que este espacio ha despertado el interés de nuestros fans, de nuestros seguidores. Esa es la confirmación de que estamos haciendo bien las cosas, Santiago, de que la Escuela de Capacitación ha sembrado en tierra fértil durante los más de 4 años que llevamos compartiendo conocimiento. Para que ustedes tengan una idea, la Escuela de Capacitación ha logrado llegar a más de 12,000 personas durante estos 4 años de trabajo que hemos compartido con ustedes. Y una de nuestras principales herramientas ha sido precisamente esta, poder abrir espacios sencillos, espacios prácticos, espacios de muy fácil alcance para que ustedes aprendan facilito con Atenas. Cumplimos esa promesa desde la concepción, desde nuestra filosofía y en los hechos. Sin más, voy a saludar rápidamente a Cristian, a David Jurado Reyes, que está desde Guayaquil, Luis Cabrera, Santiago Tapia, Ángel Baque, que está desde Machala. Santiago, el espacio es tuyo, tienes una muy buena audiencia pendiente de poder aprender contigo. Empezamos. Qué gusto, la verdad. Muchísimas gracias por todas las personas que se han conectado. Me da gusto especialmente porque hay muchos comentarios y saludos de gente que yo he podido conocer personalmente dentro de la asesoría técnica gratuita que brinda Atenas. Así que a todos bienvenidos. Como decía Fernanda, lo que más nos gusta es compartir conocimiento y aquí estamos para compartirlo de manera simple, de manera sencilla. Como digo siempre, que no sea una ciencia oculta, sino que sea algo que esté al alcance de todos y que nos lo puedan compartir. Entonces, sin más, nuevamente bienvenidos y vamos a aprender un poco de diseño de hormigón. Decirles de entrada que esto es toda una ciencia. Pero la idea de este webinar es darles conceptos básicos, como que darles una plataforma o una base para que ustedes tengan algunos conceptos claros que lo puedan aplicar en algún momento en su trabajo. Yo sé que aquí estamos maestros, profesionales, gente enrolada en la construcción
y va enfocado en ustedes, así que espero que sirva de gran ayuda. Dentro del contenido, vamos a comenzar contándoles un poco quiénes somos, luego ir introduciéndonos en el tema, hablando de definiciones, componentes normativas que rigen el diseño del hormigón, y hasta llegar a lo que nos atañe, ¿no? Con requerimientos, el de diseño basado en el código americano, el ACI 211, y luego un ejercicio práctico para que todo lo que vayamos viendo en la teoría lo podamos ver en práctica. ¿Quiénes somos? Orgullosos de ser Cemento Atenas, partamos de ahí. Y que nuestro objetivo principal es ser esos referentes de calidad en la región. Primero acá en el Austro y luego convertirnos en un referente de calidad en todo el Ecuador. Un enfoque de sostenibilidad, es decir, en toda la cadena de valor aplicamos este concepto de optimizar y consumir los recursos de manera responsable. ¿Cómo se logra? Pues evidentemente con el uso de tecnología eficiente. Contentos y orgullosos de decir que tenemos uno de los laboratorios de calidad mejor equipados de este país, con un personal humano altamente capacitado y que está dispuesto a trabajar cada día por el bien de este país en cuanto a la concepción de sostenibilidad. Y ya que vamos a hablar de hormigón, comencemos por lo más importante, que es el concepto. Palabras simples y sencillas, yo diría que es una masa endurecida de materiales heterogéneos, tan simple como eso. Pero aquí hay algo fundamental y por eso les decía que el hormigón es toda una ciencia, porque está sujeta a características y propiedades que son una serie de variables. Es decir, que no todos los hormigones son iguales. Es posible que la resistencia especificada que ustedes escucharán en obra sea la misma, pero cada proyecto tiene sus particularidades y eso es lo que siempre queremos destacar desde Cemento Atenas. Por ejemplo, ustedes en pantalla pueden ver una gráfica donde se muestran 4 mezclas que seguramente todas tienen la misma resistencia. Pero como ustedes podrán ir observando, la composición de los materiales es diversa e incluso se habla de un contenido de aire que puede ser atrapado naturalmente o introducido en la mezcla a propósito. Ya veremos más adelante por qué. Pero quisiera que se queden con ese concepto porque muchas veces erradamente pensamos que el diseño de hormigón es algo simple o que puede pasarse de un lugar a otro, de un profesional a otro, de un maestro a otro. Al avance de la presentación vamos a ir viendo que tiene muchísimas variables y que todo dependerá de las especificaciones que tengamos en cada uno de nuestros proyectos. Los componentes creo que todos los conocemos. Cemento, agregados o áridos, agua, que son los 3 principales, y en los últimos tiempos algo que nosotros sugerimos siempre, sin determinar ninguna marca en específico, el uso de aditivos. ¿Por qué es importante los aditivos? Porque estimulan las propiedades del hormigón y ya veremos más adelante especialmente por qué son importantes. Entonces, una mezcla de materiales heterogéneos que fue un elemento compacto capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión. Me gusta mucho esta palabra, esfuerzos de compresión. No existe material en el mercado que resista de mejor forma la compresión que no sea el hormigón. Ojo con ese dato. Y aquí me gustaría mencionar en este punto que existe una normativa que regula este diseño del hormigón. Como les decía, nuestro código INE 1855 está basado en el ACI 211, que es el código americano. Y de igual forma contamos con el ACI 318, que es para hormigón estructural o concreto estructural. Pero algo que quisiera dejar muy en claro es que a veces tenemos el miedo de que las normativas son una camisa de fuerza que a nosotros nos obliga a realizar un proceso de manera determinada. Yo más le veo a las normativas siempre como una guía que regula que esos procesos que nosotros vamos estandarizando los hagamos de la mejor forma. Y si bien existe un código para el hormigón en general, tanto para el elaborado en obra como para el premezclado o prefabricado, quisiera que sepan que existe una normativa para cada uno de los componentes también. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes tiene sus particularidades, sus especificaciones y sus características que siempre tienen que ser analizadas. Por eso que nuevamente insisto que el hormigón no es, o el diseño de hormigón no es una simple fórmula, sino que tiene cada una sus particularidades. Y pues bien, esta pregunta cuando estamos de manera presencial me gusta hacerle a todo el público y que todos opinen, pero de esta modalidad quisiera que interioricen la respuesta. Y es porque muchas veces cuando uno va a obra y nos preguntan, un poco hacemos un video
le voy a hacer mención, que nos dice, necesito un diseño de 240, ¿cuál es la proporción que tengo que utilizar para la dosificación? Y nuestra respuesta como asesores técnicos siempre es, depende. Sí, depende. Porque podemos tendernos a mandarnos los típicos números que aparecen en obra, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 3, que es la cantidad de cemento y piedra sucesivamente. Pero el diseño de hormigón va un poco más allá. Por ejemplo, este es el número que uno daría en obra. Dice un saco de cemento, 2 parihuelas y media de agregado fino, 2 parihuelas de agregado grueso, 22 litros de agua y una cantidad de X de plastificante para un asentamiento determinado. Esto parece una receta de cocina realmente, pero no es así. Esto puede funcionar para un proyecto, pero para otro proyecto capaz en la misma ciudad ya no podría funcionar porque las características son diferentes. Entonces, algo que tratamos siempre de fomentar desde Cemento Atenas es que la dosificación viene de un diseño de hormigón. Y para que un diseño sea efectivo, se requiere definir 3 cosas principalmente. El elemento que vamos a fundir, los agregados que vamos a utilizar o de los cuales disponemos y el método de colocación de este hormigón. Entonces recuerden, antes de aventurarse a decir cualquier número de dosificación, siempre digan depende, y depende de estas 3 características. Esto es un diseño de hormigón. Esa tabla de resumen que ustedes vieron en la diapositiva anterior viene de todo esto. Y como ustedes pueden ver, aquí hay un montón de información. Desde especificaciones del proyecto, caracterizaciones de agregados, proporcionamiento de materiales, hasta ensayos de resistencia a compresión para validar que el diseño que nosotros hayamos realizado cumpla lo que estamos buscando, esa resistencia que estamos buscando. ¿Por qué es importante definir el tipo de elemento? Y me gustaría que se fijen en las gráficas que tenemos en la diapositiva. La losa de un puente y la losa para una vivienda. Puede sonar a lo mismo, pero las características son muy diferentes. La losa de un puente seguramente necesitará otro tipo de características de los agregados, otro tipo de consistencia de la mezcla, tendrá otro tipo de colocación sobre todo, porque seguramente el hormigón no será elaborado en obra, sino tendrá que ser transportado. Si el acceso es diferente o difícil en este caso, tendrá que ser elaborado en obra. Entonces, por eso es importante en primer lugar conocer el tipo de elemento que voy a fundir. ¿Y por qué? Tipo de estructura, la cantidad de acero se refiere a la cuantía, es decir, cuánto tengo por área específica de hormigón. Es importante conocer el espesor de los elementos, las especificaciones de los planos, algún fundamento de asentamiento relacionado o correlacionado con la consistencia de la mezcla. Entonces, como ustedes pueden ver, son distintas variables que varían, así son redundante de elemento en elemento. Eder Paladines nos dice que también es importante conocer el volumen de la igual, por supuesto que sí, gracias por ese comentario. Cuando hablamos del ejemplo práctico, esto va a quedar totalmente acertado. Segundo, los agregados a utilizar. Sí, el de la foto soy yo y estoy admirado. Vimos muchos saludos desde el oriente de nuestro país y todos sabrán cuál es ese río, que cuando estamos en época de invierno les trae muchísimos problemas, pero que al mismo tiempo les ofrece uno de los mejores agregados que tiene este país. Este es el majestuoso río Upano. ¿Y por qué es importante conocer los agregados? Porque vivimos en un país tan diverso, donde de región en región incluso hasta hablamos diferente. Entonces imagínense cómo nuestros agregados no van a ser igual de diferentes. Entonces los agregados que utilicemos acá en la sierra no tendrán las mismas características que los que usen en la costa o que los que usen en el oriente. Unos realmente serán mejores que otros. Entonces, tener conocimiento de las características, de las cualidades o de las particularidades del agregado que vayamos a utilizar es muy importante. ¿Y cómo hacemos esto? Como dice en la nota, mediante una caracterización de agregados. Aquí está la arena y piedra en estado natural. Nosotros necesitamos obtener muestras de agregados, tanto de piedra como arena, y a nivel de laboratorio los necesitamos caracterizar. Si pudiéramos hacer esto con todos los hormigones que se vayan a hacer en todas las construcciones de este país, estaríamos garantizando la calidad de ese hormigón. Pero muchas veces yo sé que esto es muy complicado.
pero siempre les invito a que si tienen la posibilidad de hacerlo, realmente el recurso económico es aquí lo fundamental, lo hagan. Es decir, le pones nombre y apellido a estos componentes tan importantes del hormigón. Antes que nada les tiro un dato. El 80% de una mezcla de hormigón es piedra y arena. Así que ojo con eso. Si pedimos que todos los componentes sean de calidad, este es uno de los más importantes. Y finalmente el método de colocación. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que no es lo mismo un hormigón que se vierte directamente en obra a un hormigón, por ejemplo, que es transportado en mixer, extraído de una fábrica de hormigón premezclado. Ahí se consideran los tiempos de viaje, por ejemplo. Imagínense una ciudad que está a 1 hora de distancia del lugar donde se fabrica el hormigón. Tiene que necesariamente tener una consistencia distinta a la que va a llegar en obra. Y aquí se utilizan los famosos aditivos retardantes, por ejemplo, para que vaya teniendo sentido todo lo que estoy diciendo. Entonces, dependiendo si es vertido directamente en obra o si es transportado, tiene su particularidad. E inclusive dentro de los mismos elementos será diferente esa consistencia del hormigón, solo para hacerles una reflexión. Al lado izquierdo de sus pantallas tenemos un hormigón para pavimento y al lado derecho tenemos la fundición de unas columnas. Imagínense, nosotros utilizaríamos el mismo hormigón que para el pavimento que utilizamos en las columnas. Los maestros de obra seguramente son los que más me van a entender la dificultad que esto implicaría. Una mezcla tan seca que se necesita obligadamente para fundir un pavimento porque el vestido es directo, la colocación es inmediata, se le vibra, se le paletiza enseguida, a una columna que la mezcla tiene que tener una consistencia diferente, ser más fluida, si bien se vibra también, pero la característica del hormigón es diferente y eso es lo que hay que tener en cuenta en el método de colocación. Y desde allá les voy incitando a que cuando quieran hablar de consistencia de mezcla, nunca, pero nunca, lo fluyan con agua. Ya veremos más adelante por qué. Y bien, de todo lo que he dicho anteriormente se resume en que los requerimientos para un hormigón están muy ligados obviamente a su resistencia o su módulo de rotura también. Y cuando menciono grado de exposición me gustaría hacer una pausa y comentarles algo importante. Existen dos filosofías de diseño de hormigón. La una basada netamente en la resistencia y es en la inmensa mayoría de casos aplicamos y es el ejemplo práctico que vamos a ver hoy. Pero sí me gustaría que tengan en cuenta y que existe el diseño de hormigón basado en durabilidad. Y esto se aplica cuando nuestras estructuras están expuestos a ambientes severos. Por darles un ejemplo, vayámonos al norte de nuestro continente, donde sufren procesos de congelamiento en épocas de invierno. Entonces, imagínense partículas de agua dentro de una estructura de hormigón que sufre congelamiento y descongelamiento. El hielo, a diferencia del estado líquido, aumenta de tamaño y por lo tanto comienza a generar puntos de presión dentro de la estructura de hormigón. Por darles un ejemplo de ambiente severo. 8. Vamos a fundir pilotes de un puente sobre un cuerpo marino con altísimo contenido de sal. Esta sal, es decir, este contenido de sulfatos, cuando llegue a tener contacto con el acero lo va a corroer y por lo tanto la estructura se va a debilitar. Entonces existe un diseño específico de hormigón para evitar que eso suceda. Y cuando estos diseños de hormigón están basados en la durabilidad, existen restricciones en cuanto al parámetro más importante del diseño de hormigón y quisiera que ya lo vayan conceptualizando. La relación agua-cemento o A sobre C, como ustedes pueden observar ahí. Esa es la diferencia entre un diseño por resistencia y un diseño por durabilidad. La limitación de este parámetro. Mientras en el diseño por resistencia no se limita, en el diseño por durabilidad sí se lo hace. Tipo de elemento, cuantía de armadura, es decir, la cantidad de acero que voy a utilizar. Si el elemento es plano como una losa o vertical como una columna, y el tiempo de transporte son otros parámetros de requerimiento que necesitamos conocer cuando vayamos a hacer un diseño de hormigón. Entonces, ¿qué nomás contempla un diseño de hormigón? Estos son todos los pasos que vamos a ir siguiendo, que vamos a ir viendo detalladamente cada uno de ellos, comenzando desde la estimación de la resistencia hasta llegar al proporcionamiento o la dosificación.
pasando por parámetros tan importantes como es la cantidad de agua que se utilizará en la mezcla, porque sigo insistiendo siempre que el agua es el mejor amigo del hormigón, pero a la vez es el peor enemigo. Ya veremos por qué. Determinación de contenido de cemento, contenido de agregados y cada uno de los pasos que vamos a ir viendo en el diseño de hormigón. Por la modalidad en la que estamos trabajando, quisiera que cualquier duda la vayan teniendo en mente para que al final podamos solventarlas. Con muchísimo gusto lo hacemos. Aquí vamos a ir analizando cada uno de los pasos para este diseño y que se vaya viendo en detalle. Lo primero que hay que hacer para el diseño de hormigón es estimar la resistencia media requerida. Y aquí algo fundamental. Seguramente ustedes han escuchado las resistencias que se manejan en el proyecto. Hablamos de hormigones de 210, de 240, de 280, de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando vamos a realizar el diseño, existen dos posibilidades. Que se tengan datos estadísticos, es decir, ensayos repetitivos realizados sobre ese mismo diseño de hormigón y que no se cuente. El primer caso se da bastante en las plantas de hormigón premezclado porque ellos tienen producciones diarias donde llevan un control estadístico de hormigón, pero en la inmensa mayoría de casos no contamos con estas estadísticas, que es el gráfico que ustedes pueden ver a su mano derecha, que es una famosa campana de Gauss, donde se marcan las veces que un ensayo se repite. Entonces, cuando no se cuente con análisis estadístico, lo que se aplica y se recomienda en la normativa es utilizar un factor de seguridad. A los que les gusta el diseño estructural o han oído de él, siempre escucharán esto del factor de seguridad y se aplican siempre estos factores porque se considera la alta variabilidad que existe entre los componentes y sobre todo para corregir el factor humano. Los humanos siempre cometemos errores, estamos expuestos a ello, entonces por lo tanto hay que curar en sano esos errores y se aplica factores de seguridad. Como ustedes pueden leer en la tabla, está en función de la resistencia de proyecto, es decir, si es entre menos de 210, si está entre 210 a 350 o si es mayor a este valor. En cada uno de los casos se aplica un factor de seguridad dado por un aumento de la resistencia de diseño o la resistencia de proyecto hasta alcanzar una resistencia media requerida. Muy bien. Una vez determinada la resistencia media requerida, la resistencia a la cual vamos a aplicar el diseño de hormigón, lo segundo que tenemos que determinar es el asentamiento. Muchas veces esto nos viene dado ya por las especificaciones del proyecto, dependiendo del elemento que vayamos a fundir. Como ustedes pueden ver, tipo de elemento, el sistema que se vaya a colocar, o el sistema de colocación del hormigón, y el sistema que se utilice para la compactación. Por dar un ejemplo, si vamos a fundir una losa, deberíamos tener una consistencia media, es decir, un asentamiento entre 5 y 10 centímetros. Se coloca manualmente, las losas por lo general no son extremadamente reforzadas a comparación de una columna, por ejemplo, y sin vibración en la mayoría de los casos. Entonces, ustedes en la tabla podrán encontrar diferentes elementos estructurales, diferentes sistemas de colocación y métodos de compactación, los cuales influyen en la determinación del asentamiento, que está estrechamente relacionada con la consistencia de la mezcla, que ya veremos más adelante, que a su vez está relacionada con la cantidad de agua que tenemos en la mezcla. Creo que la pasé muy rápido. Por ejemplo, aquí tenemos un ensayo de asentamiento con el cono de Abrams. En este caso tenemos un asentamiento de 10 centímetros, como ustedes pueden ver, una consistencia de mezcla que por lo general se utiliza en la fundición de losas. Lo tercero que vamos a determinar es el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Y el tamaño del agregado grueso que vayamos a escoger está en función del elemento que vayamos a fundir, específicamente en su espesor, y del reforzamiento que tiene. Hagamos una reflexión. El acero que tiene una losa de una vivienda no es comparable con el acero que tiene, por ejemplo, como ustedes pueden observar en la fotografía, la losa de un puente. Como ustedes pueden ver aquí, la separación entre el acero es mucho más pequeña y por lo tanto, capaz el tamaño del agregado que utilicemos en una losa de vivienda sea diferente al que utilicemos en una losa de puente. Y asimismo, los que vayamos a utilizar en columnas, donde existe gran cuantía de acero, por lo general se tiende a utilizar tamaños de agregado más pequeños. Para pavimentos, por ejemplo, utilizamos tamaños de agregado gruesos de 1,5 pulgadas, de hasta 2 pulgadas, y por lo general
en losas de vivienda o en columnas utilizamos un tamaño de 3/4. Tercero, selección de contenido de agua, algo fundamental en el diseño de hormigón. Y como ustedes pueden observar, tanto el el tamaño máximo nominal del agregado grueso como la cantidad de agua de mezclado no están en función de la resistencia. El contenido de agua está en función de dos parámetros: el asentamiento de proyecto que hayamos determinado en pasos anteriores y el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Esto lo veremos de manera más práctica en el ejemplo que demos al final, pero para que vayan viendo que no es que todo está basado solamente en la resistencia de diseño, sino que a veces las características de los agregados que vayamos a utilizar influyen directamente en la determinación de los componentes, como en este caso el agua. Así que cantidad de agua en función del asentamiento y del tamaño máximo del agregado. Y aquí algo importante, y por eso le hemos puesto en esta diapositiva, el uso de aditivos. Los aditivos plastificantes, que seguramente muchos de ustedes, o por no decir todos, han escuchado, tienen gran importancia porque reduce la cantidad de agua que se utiliza en una mezcla. Por ejemplo, si utilizamos los plastificantes, hablamos de una reducción de agua dependiendo de la dosificación entre un 5 y un 15%. Y cuando utilizamos super o hiperplastificantes, la reducción puede alcanzar hasta un 40%. Entonces, mientras menos agua tenga una mezcla de hormigón, les aseguro que siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer su resistencia. Quinto paso. Selección de contenido de aire. Esto es fundamental cuando los diseños de hormigón se hacen por durabilidad. En nuestro caso, vamos a ver hoy un diseño por resistencia, en donde la selección del contenido de aire está directamente, naturalmente atrapado, es decir, aire que ingresa al hormigón, ya sea por el transporte o por el proceso de mezclado. Todos los hormigones, absolutamente todos, tienen aire en su interior. Pero cuando es naturalmente atrapado, este porcentaje varía entre un 0,5 y un 3% como máximo, y es algo que también se deberá tener cuidado. Sexto, y para mí el más importante de todos, la relación agua-cemento. Es decir, la cantidad de agua que voy a colocar a la mezcla en función de la cantidad de cemento que voy a utilizar. O también puede verse al revés. Cantidad de agua voy a utilizar y cuánto cemento necesito según la relación agua-cemento. Entonces, es el primer punto y más importante en donde recién aparece la resistencia a la compresión del hormigón. Es decir, esa resistencia de diseño que habíamos determinado en el primer punto. Y aquí tenemos límites superiores, medios e inferiores, que todo dependerá del criterio. Y de esto me gustaría hablar cuando estemos en el ejemplo práctico. Pero que quede muy en claro que el parámetro de relación agua-cemento es el que está directamente relacionado con la resistencia de diseño media requerida. Y esto es muy gráfico, porque les decía que mientras menos agua utilicemos es mucho mejor. Mientras menos agua utilicemos, mejor va a ser la resistencia del hormigón. Podemos dejar piedra, arena y cemento durante muchísimos años y jamás se van a mezclar. Necesitamos el agua para que el cemento reaccione químicamente y pueda producirse el hormigón, pero el exceso de agua lastimosamente causa que esa resistencia de hormigón que nosotros buscamos caiga notablemente. Es por eso que siempre fomentamos, si es que necesitan mezclas más fluidas o con una mayor consistencia, el uso de aditivos plastificantes para reducir el contenido de agua y alcanzar la consistencia de mezcla que ustedes requieren. Y pues bien, si ya determinamos esa relación agua-cemento, la cantidad de cemento se obtiene de cajón simplemente dividiendo la cantidad de agua que ya fue determinada en puntos anteriores para esta relación que determinamos. Estimación del contenido de agregado fino es el séptimo punto, de contenido de agregado grueso, es decir, ¿qué volumen de agregado grueso vamos a utilizar en nuestra mezcla de hormigón? Y nuevamente pueden ver que aquí la resistencia de diseño no tiene nada que ver. Simplemente está en función del tamaño máximo del agregado que tenemos nosotros o que existe en el proyecto y el módulo de la finura de la arena. Es decir, existe una correlación directa entre el tamaño del agregado grueso y qué tan fina es la arena. Y de aquí de entrada me gustaría hacer dar un comentario
que muchas veces tenemos siempre el concepto errado de que todos los hormigones, todas las mezclas de hormigón, mientras más piedra tenga, tiene mejor resistencia. En teoría sí es verdad, pero en muchos casos hemos encontrado que por las características del agregado fino, la cantidad de agregado fino está presente en mayor cantidad en el agregado grueso. Y ustedes se preguntarán por qué. Y por eso está en función del módulo de finura de la arena. Porque esta arena que nosotros estamos utilizando ya tiene piedra en su composición. Es decir, que nosotros, si hiciéramos un diseño muy riguroso, tendríamos que tamizar esa arena, sacar toda la piedra y colocarla dentro del agregado grueso. Y solo en ese caso, sí, el agregado grueso va a ser siempre mayor que el agregado fino. Pero ojo, hay arena que ya contiene agregado grueso en su composición y se tiene que evaluar esa cantidad antes de determinar las cantidades que se utilizarán en nuestro diseño de hormigón. Normativa o por concepto, siempre se dice que el módulo de finura de la arena debe tener entre 2,6 y 3,1. Es decir, valores superiores a estos garantizará que el contenido de material grueso dentro de la arena es importante y se deberán hacer las correcciones pertinentes. Todo esto que está en la teoría, les diré que no se preocupen, que todo va a quedar muy claro cuando hagamos el ejemplo práctico. Y como ya tenemos determinada la cantidad de agregado grueso, para determinar la cantidad de agregado fino simplemente es por diferencia de volúmenes. ¿Qué quiero decir? En los distintos pasos que hemos ido viendo, hemos determinado la cantidad de agua, la cantidad de cemento, el volumen de agregado grueso, el porcentaje de aire. Cada uno de estos pesos, y si dividimos para la densidad, podemos obtener su volumen. Es decir, que hasta este punto nosotros ya habremos determinado los volúmenes de cemento, agua, agregado grueso y aire, que es lo que también vamos a ver más adelante en la hoja de cálculo. ¿Cómo obtenemos el volumen de agregado fino? Simplemente, todos los diseños son para un metro cúbico de hormigón. Entonces, yo ya tengo conocidos los volúmenes de los otros componentes. Para obtener el volumen de agregado fino simplemente restaré de ese metro cúbico todos los volúmenes de los distintos componentes. Y simplemente luego nos basamos en la fórmula para obtener el peso, donde se especifica que el peso específico es la relación entre la masa y el volumen. Si nosotros ya conocemos ese peso específico de la caracterización de los agregados y multiplicamos por el volumen, determinaremos la cantidad de agregado grueso. Hasta este punto, y ya veremos también en nuestra hoja de cálculo, hemos determinado todos los componentes del hormigón para una resistencia específica y unas características determinadas de proyecto. Aquí hay algo importante que hay que realizar y que yo sé que en obra es complicado, porque en obra no disponemos de una balanza donde podamos estar pesando los agregados, tampoco disponemos de un horno para secar esos agregados, y es el famoso factor de corrección por humedad de los agregados. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que escuchen por primera vez y sea algo nuevo. Y les presento un escenario e imagínense esto. Digamos que yo tomo los agregados para hacer mi diseño de hormigón un día extremadamente caluroso, donde tanto mi arena como mi piedra estén prácticamente secos. Yo elaboro con eso un diseño de hormigón y obtengo una cantidad de agua determinada para alcanzar la consistencia de diseño. Pero ¿qué pasa? Que el día que voy a realizar o a replicar mi hormigón diseñado directamente en obra, la noche anterior cayó una torrencial llovizna que saturó totalmente la piedra y la arena. Es decir, la piedra y la arena ya tienen agua en su interior. Y si yo coloco la misma cantidad de agua con la cual hice el diseño para los agregados de un estado totalmente seco, lo que va a resultar es que la consistencia es demasiado líquida, demasiado fluida, porque existe una exagerada cantidad de agua. Y a mayor cantidad de agua, menos resistencia. Entonces aquí apelo siempre mucho yo al criterio de los constructores, que cuando vayan a hacer su primera mezcla de hormigón, coloquen la cantidad de agua no basada única y exclusivamente en lo que especifica el diseño, sino en las características de humedad que tengan en ese momento la piedra y la arena. Es decir, si están secos, si están saturados o si está sobresaturado, es decir, que tiene mayor cantidad de agua que su factor de absorción. Es posible que a algunos parezca que les estoy hablando en chino, pero ya van a ver que cuando hagamos el ejemplo práctico todo esto va a tomar mayor sentido. Y estas dudas tal vez están quedando ahora con teoría que tal vez podrá parecer un poco pesada,
y estoy seguro que van a quedar resueltas. Y pues bien, son los 9 pasos que hemos seguido para determinar un diseño de hormigón. Estos son los pasos básicos, fundamentales, pasos clave. Como les decía, el diseño siempre tiene sus características particulares, pero yo estoy seguro que con esto ustedes ya van a tener muy buenos fundamentos para cuando en su momento les toque realizar un diseño de hormigón o analizar algo que tal vez los presente. Que estos conceptos les sirvan para cuestionar diseños de hormigón que les presenten, que les ofrezcan, que ustedes envíen a hacer por parte de su proyecto y ya puedan tener un criterio hasta para cuestionarlos. Ese es nuestro objetivo con este tipo de capacitaciones, que tengan ya un criterio constructivo en todos estos temas relacionados al hormigón. Entonces, todo el agua que agreguemos a la mezcla, que restemos de esa mezcla por esta corrección de humedad, tiene que ser compensada con material. Es decir, si yo quito agua, ese metro cúbico ya no se me va a cerrar y por lo tanto yo necesito subir la cantidad de los agregados para que se me cierre ese metro cúbico. Eso es lo que se especifica con esta meta. Como veremos en el ejemplo práctico, va a tomar todo el sentido del mundo. Entonces, bien, en este momento nos tomamos un respiro. Espero que todos los conceptos que los hemos ido viendo hayan quedado acentuados y ahora los vamos a ratificar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Oh, perdón, Paul me corta la pantalla, pero bueno, no hay problema, Fer. Hasta yo. Muy bien, solo rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Ve incluso que hay gente acá de Santa Rosa, un saludo muy cordial para esa linda tierra en la provincia del Oro. Hemos tomado un ejemplo que los agregados que vamos a utilizar en este diseño de hormigón existen. Es de una mina llamada Las Piedras, tanto la piedra como la arena. Es un diseño de hormigón que nosotros lo realizamos en su momento para la construcción de una gasolinera, para que todo esto sea real, para que los criterios no queden como lanzados al aire o con ficticios. El ejemplo se trata de una losa de 15 centímetros, una losa alivianada, la cual necesita una resistencia especificada de 240 a los 28 días, con vaciado directo, tamaño de agregado grueso 3/4, es decir, 19 milímetros, y un asentamiento de 10 centímetros. Esto sumado a la caracterización de los agregados, que como yo les decía es fundamental para el diseño de hormigón. Esta parte de aquí, si uno no la tiene, hacer un diseño de hormigón simplemente es imposible, porque uno no se conoce con qué tipo de materiales está trabajando. Entonces, son parámetros importantes a conocer: densidad, peso unitario suelto, módulo de finura, y para la corrección de humedad, absorción y humedad natural. Todos estos ya los vamos a ver que también están colocados en la hoja de cálculo, pero quisiera que también vean lo importante que es esta caracterización de los componentes, especialmente de los agregados, como son la arena y la piedra. Ahora sí, Fer, si tal vez me relevas mientras yo busco la hoja de cálculo para poder proyectarla. Gracias, Santiago. Una excelente explicación. Tenemos realmente un gran interés de las personas que están conectadas, tanto en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, también de Instagram. Saludos, por supuesto, a quien está conectado desde México. Están viendo esta transmisión a través del Instagram. Gracias por conectarse y aprender con nosotros. Tenemos algunas preguntas hasta que Santiago pueda, pues, ya volver a proyectar el ejercicio práctico que ustedes nos estaban haciendo. Leo Mazabanda nos decía si podemos compartir el material de esta charla. Lo habíamos indicado al inicio de la presentación, querido Leo. Esta presentación será compartida con todos ustedes a través de WhatsApp y de su correo electrónico. Ahí ustedes pueden ver el número de Cemento Atenas. Este es nuestro número directo para estar siempre en contacto, el 098-334-4274. Guarden este número en su agenda. Ahí ustedes podrán estar siempre enterados de estas nuevas posibilidades de capacitación, solicitar fichas técnicas, preguntarnos por nuevos espacios que abrimos siempre desde la Escuela de Capacitación, solicitar asistencia técnica gratuita de nuestro Escuadrón Atenas para que vayamos a su obra a aplicar la ciencia en la construcción. Voy a seguir saludando también
a más seguidores que se han conectado en nuestras plataformas. Saludos Brian Carranza, que está conectado desde Guayaquil. Saludos también a Adriana Cristina Moposita. Gracias por estar en este espacio ahora. Estamos recolectando todas sus preguntas para poder después responderlas con el ingeniero Santiago Salazar. Saludos, Edgar. Él es un gran nacido de nuestros espacios de capacitación, excelente información. Aquí Johnny Olvera pues dejaba un comentario sobre el módulo de finura de la arena. Vamos también a tener la posibilidad de revisarlo después. Saludos, tenemos gente conectada en Guayaquil, en Machala, en Loja, en Marcavelí, en Yunguilla, en Cuenca, en Paute, en Guayaquil, en Ambato. Les decía que estamos conectados hasta con personas en México. Realmente estamos muy contentos con esta posibilidad. Estamos listos ya para proyectar entonces el ejercicio práctico. Recuerden que ustedes van a contar con esta plantilla completamente gratuita para que puedan después avanzar más, hacer sus propios ejercicios y por supuesto nuestro equipo técnico, especialmente Santiago, pues estarán gustosos de poder responder sus inquietudes. Vamos a seguir saludando pues a más personas que están conectadas. Saludos a Ángel Ortega García, que tiene ya alguna pregunta lista. Ángel Vaca. Gracias, Johnny, pues, por estar pendiente de toda esta capacitación. ¿Estamos listos, Santiago? Solo me confirma el máster de que podemos proyectar ya el ejercicio. Antes de eso, Santiago, voy a pedirles y voy a invitarles pues a todos a que podamos ver brevemente una pequeña muestra de cómo desempeña Cemento Atenas en todos los climas y de cómo estamos aplicando ciencia a la construcción en costa, sierra y oriente, porque lo bueno siempre está en lo bien hecho. Así es que simplemente nos desconectamos un momento, vemos esto y regresamos ya con la plantilla para diseño de hormigón. Existen héroes con el poder para salvar el mundo, con amplio conocimiento para salvar estructuras. Y todos necesitan un aliado hecho para resistir y durar. Cemento Atenas, el héroe que cuida tu legado. Con Cemento Atenas construye obras indestructibles. Perfecto. Ahora sí, Santiago, estamos listos para este ejercicio en esta plantilla que ustedes van a recibir a través de su WhatsApp y también en sus correos electrónicos. Recuerden también que es importante estar conectados porque recibirán el link de evaluación, que también lo vamos a poner aquí en los comentarios para que ustedes puedan medir pues cómo estuvo su comprensión de lo que nos ha explicado hoy día Santiago y por supuesto nosotros también podamos tener su retroalimentación y después hacerles llegar el certificado digital completamente gratuito. Sin más, Santiago, el espacio es tuyo, estamos listísimos para seguir aprendiendo contigo. Muchísimas gracias, Fer, y gracias a todos por su paciencia. Pues bien, vamos al ejemplo práctico. Para que todo lo que logramos ver en la teoría, cada uno de los pasos para alcanzar un diseño de hormigón, aquí puedan ser plasmados. Nuevamente las especificaciones, como les habíamos mencionado, vamos a hacer el diseño para una losa de piso de espesor de 15 centímetros, con una resistencia de proyecto de 240 kilos por centímetro cuadrado a medida de los 28 días, como ustedes sabrán, es el tiempo de maduración del hormigón en el que se prevé que alcanza la resistencia máxima. Algo importante, sin exposición a ambientes severos. Como les habíamos mencionado, vamos a hacer un diseño por resistencia, porque los ambientes severos se estudian en los diseños por durabilidad. Capaz en una próxima podemos abrir nuevamente estos espacios y compartir desde esa óptica. El método de colocación va a ser un vaciado directo, es decir, que es un hormigón elaborado en obra directamente. El asentamiento de proyecto nos especifican 10 centímetros, un agregado grueso 3/4 triturado de tamaño máximo nominal 19 milímetros. Nos especifican también el módulo de finura de la arena de 3 y un uso de aditivo plastificante del 0,5. Si bien nosotros desde Atenas sugerimos que cuando se utilice solo agua para alcanzar la consistencia del hormigón, el asentamiento máximo que puede tener una mezcla sea 10 centímetros.
A partir de aquí, la resistencia del hormigón comienza a disminuir y por eso nosotros siempre sugerimos que 10 centímetros sea el valor máximo. Ustedes dirán, pero si en este ejemplo 10 centímetros es lo especificado porque utilizo un aditivo plastificante para que el ejemplo sea un poco más completo y para que ustedes vean la importancia de utilizar este tipo de aditivos en la reducción de la cantidad de agua y por ende en mejorar la resistencia del hormigón. Comencemos. Los pasos son similares a los que habíamos ido viendo en la parte teórica y lo primero que vamos a determinar es la resistencia a compresión media requerida, es decir, la resistencia de diseño. Aquí ingresamos, de entrada les digo, todo lo que esté en celeste son datos que ustedes tienen que ingresar y todo lo que está en color verde tenue son datos que se van calculando automáticamente. Entonces, o se calculan automáticamente o los tenemos que determinar de cada una de las tablas. La resistencia de proyecto nos dice que es 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de acuerdo a la tabla, cuando no se tienen datos estadísticos, se aplica simplemente el factor de seguridad, que estamos en la segunda columna, la segunda fila, perdón, que es sumar 84 kilos a esa resistencia de proyecto y obtenemos la resistencia de diseño, que son 324. Segundo paso, fundamental. Vamos a determinar la cantidad de agua que vamos a colocar en la mezcla. Tenemos un asentamiento de proyecto de 10 centímetros y un tamaño máximo nominal del agregado grueso de 19.1 milímetros o 3/4 de pulgada. Y como ustedes pueden ver, la cantidad de agua, ya habíamos visto antes, depende de dos factores: del asentamiento y del tamaño máximo del agregado grueso. Como ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con la resistencia. Es decir, que para distintas resistencias de hormigón, es posible que la cantidad de agua sea la misma en función del asentamiento que estemos requiriendo. En este caso, vamos a obtener el dato. Tenemos un asentamiento de 10 centímetros, que está en la segunda fila. Nos dirigimos hacia la derecha, agregado 3/4, nos dice 200 litros de agua. Pero aquí está colocado 180 y me preguntarán por qué. Como habíamos visto, el uso de aditivos plastificantes permiten una reducción, de acuerdo a la dosificación, entre 5 y 15% de la cantidad de agua. Esto tiene que ser probado en obra y depende del aditivo que vayan a utilizar, porque de acuerdo a las casas comerciales, unos son más eficientes que otros, de acuerdo a su dosificación. Entonces, solo para el ejemplo, vamos a decir que el aditivo que estamos utilizando nos permite una reducción del 10% de la cantidad de agua. Es decir, si el diseño nos pide 200 litros sin aditivo, como nosotros vamos a utilizar aditivo, reducimos un 10%, es decir, 20 litros, y la cantidad que vamos a utilizar son 180. Y de cajón, como el aire está atrapado naturalmente, que también habíamos visto, en la misma tabla nos especifica que, dependiendo solo del tamaño de agregado grueso que utilicemos, el porcentaje de aire atrapado será del 2%. Muy bien. Entonces ya tenemos resistencia de diseño, cantidad de agua y porcentaje de aire. Siguiente parámetro a determinar, el volumen de agregado grueso. Estas tablas son justamente las que tenemos en la teoría y, como habíamos visto, simplemente depende del tamaño máximo de agregado con el cual vayamos a trabajar y del módulo de finura de la arena. Entonces, según los requerimientos del proyecto o de las características del agregado, el módulo de finura de la arena es de un 3%, el tamaño máximo nominal 19.1, porque es un agregado de 3/4, y con estos dos parámetros debemos obtener el volumen de agregado grueso. Vamos a la tabla, nos ubicamos en 3/4, que es el tamaño del agregado, giramos, vamos hacia la derecha hasta el módulo de finura de 3 de la arena y vemos que el volumen sugerido, el volumen suelto de agregado grueso por metro cúbico de hormigón es de 0.6 metros cúbicos. Y como ya tenemos el volumen, directamente podríamos obtener el peso. Pero para obtener el peso necesitamos el peso unitario suelto. ¿Y de dónde obtenemos ese dato? Del nombre y apellido de los agregados, que está dado por su caracterización. Esto consideremos que se lo mandó a hacer en un laboratorio de hormigones, de suelos, donde analizan materiales y que nos presentaron esta tabla. Vamos al agregado grueso y vemos que su peso unitario suelto es de 1410. Ese valor
lo ingresamos en la hoja y obtenemos ya la primera cantidad de nuestro diseño de hormigón. 846 kilogramos van a ser piedra en ese metro cúbico de hormigón. Fíjense en esa cantidad. Para un metro cúbico de hormigón, 846 kilos de piedra. Importante. Y por eso les mencionaba de tener cuidado con las características de estos agregados. Siempre prefieran agregados de calidad. Nunca se vayan siempre por lo más económico. Porque aquel dicho famoso de que lo barato sale caro en el mundo de la construcción se aplica, y créanme, muy a rajatabla. Así que inviertan un poco más de dinero, obtengan agregados, tanto arena como piedra de minas de confianza, y con eso también ustedes aseguran que van a tener hormigones de alta calidad. Porque algo muy importante, el cemento no actúa solo. Nada nos servirá tener un cemento de excelente calidad, como el cemento Atenas, pues si les incitamos a que siempre pidan el bueno, si no contamos con agregados que también sean de calidad. Siguiente punto, y el más importante de todos, y el único en donde influye la resistencia de proyecto. Como ustedes podrán ver, la cantidad de agua, la cantidad de agregado grueso, el porcentaje de aire atrapado, no están en función de la resistencia del diseño, pero la relación agua-cemento sí lo está. Y como ustedes podrán observar, existen distintas relaciones de agua-cemento en peso para diferentes resistencias a la compresión. Entonces, nosotros tenemos que nuestra resistencia de diseño es de 324 kilogramos por centímetro cuadrado. Si nos vamos a la tabla no encontramos este valor directamente. Entonces, por lo tanto, aquí hay que interpolar. ¿Y qué significa interpolar? Para las personas que este término sea nuevo, encontrar un valor que sea un punto que esté dentro de un rango entre dos puntos ya conocidos, para que me entiendan. 324 dentro de esta tabla estará entre las resistencias de 315 kilogramos por centímetro cuadrado y 350 kilogramos por centímetro cuadrado de nuestra tabla. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué límite escojo? ¿El superior, el medio y el inferior? Y una palabra que ya la he repetido varias veces hoy. Depende. Y aquí les invito a tener mucho criterio. Si ustedes confían en la calidad de sus agregados, están seguros que son muy densos, que están limpios, que tienen una absorción adecuada, en el caso de la arena, o un módulo de finura adecuado, pueden irse y tomar el límite inferior, el límite superior. Es decir, una gran cantidad de agua en función de la cantidad de cemento. Pero si ustedes no están seguros de ese agregado, es decir, que no están seguros de su calidad, váyanse por el lado de la seguridad y utilicen el límite inferior. Es decir, la menor cantidad de agua posible según la cantidad de cemento. Pero para este ejemplo, vayamos a un punto conservador y vayámonos a una línea media o un límite medio y colocamos los valores para la interpolación. Para una resistencia de 315, en una línea media, la relación agua-cemento es de 0,44. Y para una relación de 350, 0,40. Con lo cual la hoja nos arroja directamente que para nuestra resistencia de diseño, la relación agua-cemento es de 0,43. Y pues bien, en este punto ya tenemos todo. Parece simple, ¿verdad? Pero como hemos visto, tiene mucho de criterio, mucho de fondo. Y como les decía, esta hoja está pensada en un diseño simple, para un diseño sin muchas particularidades de proyecto, pero yo les invito, como decía Fernanda, que utilicen esta hoja y vayan jugando, sacando sus propias conclusiones, utilizando distintos agregados que tengan en su medio, vayan sacando criterios realmente. Porque un diseño de hormigón no es una camisa de fuerza, y es algo que muchas veces en obra se tiene que corregir de acuerdo a las especificaciones del proyecto que ustedes tengan. Entonces, lo que tenemos acá abajo simplemente es un resumen de las cantidades y todo ya se ha ido obteniendo. Por ejemplo, la cantidad de plastificante estaba en el proyecto que íbamos a utilizar un 0,5% del peso del cemento. Todos los aditivos, llámense plastificantes, retardantes, impermeabilizantes, única y exclusivamente están en función del peso o de la cantidad de cemento que utilicemos. Y ustedes me preguntarán por qué.
Porque los aditivos están diseñados para que reaccionen químicamente solo en contacto con el cemento. En la prueba, coloquen arena, piedra, agua en una concretera y mezclen con aditivo y ustedes van a ver que la consistencia de la mezcla no cambia, sigue igual. Pero ustedes coloquen el cemento y luego el aditivo y van a ver los resultados. Es decir, el aditivo actúa únicamente en contacto con el cemento. Por cuestiones de tiempo ya hemos ingresado aquí los pesos específicos y el peso unitario suelto. Como ustedes pueden ver, han sido simplemente transcritos de las características o la caracterización de los agregados. Densidad, peso unitario suelto en la segunda columna. Y ahora algo aquí importante. 180 litros de agua habíamos dicho que es el agua de la mezcla determinada. La relación agua-cemento era 0,43, por lo tanto de cajón obtenemos la cantidad de cemento, 418 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí es donde digo que se aplica mucho el criterio. Una vez que uno tiene el diseño y conoce muy bien sus agregados, puede darse el lujo de ir bajando la cantidad de cemento. ¿Por qué? Porque confía en que sus agregados son lo suficientemente densos como para alcanzar la resistencia requerida. Es decir, por ejemplo, si el diseño con los agregados que tenemos acá en la sierra lo utilizamos en el oriente, donde tienen agregados de mejor calidad, es muy probable que para la misma cantidad de material en el oriente obtengamos mejores resistencias. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que podemos bajar la cantidad de cemento o subir la cantidad de los agregados. Como eso os digo más adelante. Siempre utilicen el criterio. El peso de la piedra ya lo habíamos obtenido anteriormente, 846. El plastificante únicamente es del 0,5% de la cantidad del cemento. Y de estos componentes obtenemos el volumen, cada uno de los volúmenes. ¿Y cómo obtenemos el volumen? Y eso está programado en la hoja de cálculo. Simplemente dividiendo la masa, que está especificada en kilogramos, para el peso específico que está dado en kilogramos por metro cúbico. Con eso obtenemos cada uno de los volúmenes, tanto del cemento como de la piedra, el agua y el plastificante. Y la cantidad de aire, obviamente, también ocupa un volumen, que en este caso es del 2% de todo el metro cúbico de hormigón. ¿Cómo obtenemos el volumen del agregado fino? Aquí vamos en cambio desde atrás hacia adelante, simplemente por diferencia. Un metro cúbico de hormigón, restamos los volúmenes del cemento, la piedra, el agua, el plastificante y el aire, y obtenemos el volumen del agregado fino. Que si ese volumen lo multiplicamos por el peso específico, que es un dato de la caracterización de los agregados, obtenemos el peso o la masa de piedra que debemos colocar. Y como ustedes pueden ver, en este punto ya tenemos todos los pesos para el diseño de hormigón que requerimos. Y en esta hoja está la opción para que ustedes coloquen la cantidad de hormigón que necesitan. Imagínense si ustedes trabajaran, por ejemplo, en una hormigonera donde los mixers son de 6 o 7 metros cúbicos. Simplemente colocamos el valor y nos calcula la cantidad de material. Pero imagínense si yo presento también un metro cúbico y digo, repliquemos esto en obra. Bastante complicado, ¿no? 418 kilos de cemento, 890 kilos de piedra, es una barbaridad. Y en obra tampoco es que se lo dosifica al peso, sino se lo dosifica al volumen. Y eso es el último paso que vamos a ver. Pero antes me gustaría explicarles este tema de la corrección de humedad para que todo lo que vimos antes y que parecía un poco confuso tome sentido. ¿Qué es esto de la corrección de humedad? Es restar la cantidad de agua que en teoría está sobrando en la mezcla o que en algunos casos está faltando para alcanzar ese asentamiento de 10 centímetros como el ejemplo que estamos viendo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los valores que colocamos vienen de la caracterización de los agregados, tanto la humedad de absorción como la humedad natural. Esta humedad natural la hemos colocado a propósito, es decir, que estamos considerando que los agregados que utilizamos para este diseño tienen mayor cantidad de agua que su capacidad de absorción. Entonces, si yo ya estoy diciendo que los agregados tienen más agua de la que deberían tener, es evidente que para mi diseño necesito corregir esa cantidad de agua restando el agua de diseño. Entonces, simplemente la corrección de agua se resuelve aplicando esta fórmula. Absorción menos humedad
multiplicada por la masa. Así de simple. Es decir, que por ejemplo, para el caso del agregado fino, 280 menos 5.5 y multiplicado por los 890 kilos, me dicen que necesito restar 24 kilos de agua o 24 litros de la mezcla, para el caso del agregado fino. Y en el caso del agregado grueso hacemos lo mismo y también me vuelve a decir que necesito restar agua. Y tiene sentido, porque como les digo, la humedad natural es mayor a la absorción. Entonces, lo que me dice es que necesito restar de este diseño que yo ya había definido acá 31 litros de agua para compensar esa cantidad de agua que está, digamos, exagerada. Entonces, si yo resto esos 31 litros de agua, ya no voy a tener 180 litros de agua en la mezcla, sino en realidad 148. Ustedes dirán, quito agua, ¿cómo cierro el cúbico? Pues lo que resto en agua, subo en cantidad de material. Y ustedes pueden ver aquí. Sin corrección de humedad, la cantidad de arena es 890 kilos aproximadamente. Y después de la corrección, sube a 914. Y lo mismo sucede con el caso del agregado grueso o de la piedra. Es decir, lo que resto en agua, lo tengo que compensar con material. Y solo fíjense en esto y reflexionen. Lo importante que es hacer una corrección de humedad. Porque si yo no hago esto, para un metro cúbico de este diseño en específico, estaba colocando 31 litros de más de agua. Imagínense la consistencia de esa mezcla. Seguramente muy fluida. Y un exceso de agua, nuevamente ratifico, baja la resistencia del hormigón. Lo que se tiene que corroborar al final es que la cantidad de material, que en este caso son aproximadamente 2.300 kilos, sea la misma después de la corrección de humedad. Como ustedes pueden ver, las cantidades son similares y hemos aplicado una corta corrección. Pero como les decía hace unos segundos, llevar esto, imagínense si yo soy el que diseña el hormigón, llego a obra, o son ustedes los que diseñan y llegan a obra, y le dicen, muy bien maestro, vamos a hacer hormigón. Por favor, péseme 400 kilos de cemento, 800 de arena, 850 de piedra y tráigame 180 litros para hacer 1 metro cúbico de hormigón. El otro va a pensar que está loco, que se fumó algo seguramente, porque no es la forma correcta de dosificar en obra. ¿Cómo se dosifica en obra? Y aquí se me retumba la pregunta que nos hicieron al inicio, Fer, que decía que considerar el tamaño de las parihuelas. Exactamente. Utilizamos volúmenes conocidos en obra, como son parihuelas, baldes o carretillas. Por favor, nunca se dosifican los materiales de paladas. Yo me he encontrado en muchísimos casos con los que dicen, le pongo 20 paladas de arena, 25 de piedra por saco de cemento. Cuantificar el volumen de esas paladas es prácticamente imposible. Entonces, por favor, siempre utilizar volúmenes conocidos. Y esta hoja les permite hacer eso. Por ejemplo, si vamos a utilizar parihuelas de 30, que son las más comunes, 30 de largo, 30 de ancho, por 30 de profundidad o altura, es decir, que son 27 litros contiene la parihuela, automáticamente se calcula la cantidad o la dosificación que yo voy a utilizar en obra por saco de cemento. Entonces, este diseño que nosotros planteamos arriba, que tenía cantidades exorbitantes que no las vamos a llevar a obra, se resume en que para un diseño de 240, con estos agregados que nosotros vamos a utilizar, un asentamiento de 10 centímetros, con el uso de plastificante al 0,5%, estas son las cantidades. Un saco de cemento, 3 parihuelas de arena, 2.5 parihuelas de piedra, aproximadamente 21 litros de agua y 227 mililitros de plastificante. Y esto ya tiene más sentido. Esto yo sí puedo llevar a obra. Es decir, muy bien, maestro, vamos a utilizar un saco de cemento, 3 parihuelas de arena, 2,5 de piedra y aproximadamente 20 litros de agua. Y ojo, siempre dejo el agua a discusión porque depende de la humedad que tengan en esos momentos los agregados. Por eso siempre cuando mandamos un diseño, nosotros sugerimos que el primer hormigón que se elabore se haga tal cual como está en el diseño y se vea la consistencia que tiene la mezcla.
y en ese momento se decide si se tiene que agregar más agua o, en lo contrario, disminuir esa cantidad hasta alcanzar ese asentamiento de proyecto que estamos buscando. Y eso sería todo. Ese es el gran resumen de toda la teoría que hemos visto. Espero que esta hoja les pueda servir. De esta hoja específicamente quisiera la mayor cantidad de preguntas que tengo. Quisiera que todo quede absolutamente claro, cómo manejarlo. Las celdas están bloqueadas, si quieren meterme el paso, el código, porque es lo que en la hoja no tengo problema. La única forma que estaba bloqueada es para que las fórmulas no se cambien nada más. Porque a veces uno está manipulando, se le cruza el dedo por ahí, se teclea mal y se daña todo. Es la única razón, pero nos digo, nosotros somos encantados de compartir la ciencia, nada queda para nosotros, les ayudamos con muchísimo gusto, esto va a estar en sus manos, jueguen con esta plantilla, en las celdas que gusten, creen sus propias plantillas, pero seguro que es una excelente base para que ustedes tengan conocimiento sobre lo que es un diseño de hormigón, en este caso, por resistencia. Muchísimas gracias, Santiago. Una excelente explicación, como siempre. Y tenemos algunas consultas de las personas que están conectadas en este espacio. Vamos a dejarle un momentito que pueda tomar agua. Santiago ha estado hablando durante un poquito más de una hora. Sin embargo, ha sido una explicación valiosísima y sobre todo esta plantilla que va a ser de gran utilidad para ustedes. Vuelvo a insistirles, ustedes recibirán este material tanto en sus líneas de WhatsApp como en sus correos electrónicos. Por eso es muy importante que guarden el número de WhatsApp de Cemento Atenas. Ese es nuestro vínculo de conexión, de comunicación. Ahí ustedes tienen en pantalla el número, vuelvo a repetirles, el 098-334-4274. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Santiago para empezar pues con la ronda de preguntas en este espacio de aprendizaje. La primera pregunta, Santiago, viene desde las personas que están conectadas en Instagram con nosotros. La relación agua-cemento, ¿para qué tipo de cemento aplica? En este caso específico de diseño de hormigón. Qué buena pregunta. Estoy seguro que la persona que la hizo ya conoce de estos temas. Y bueno, respondiéndola, y para que conocimiento todos, la tabla que nos presenta la CI 211 es para un tipo de cemento GU, de uso en general, que nosotros lo contamos, nuestro cemento tipo GU de saco blanco, de paso alguna cuña publicitaria, pero las relaciones para otros tipos de cemento y en el diseño por durabilidad que había mencionado. En los diseños para durabilidad, además de restringir esta relación con cemento, se especifican tipos especiales de cemento, aunque son redundantes, que se tienen que utilizar. Por ejemplo, el ejemplo que les había mencionado de ambientes marinos, se tendrá que utilizar un cemento tipo HS, es decir, de alta resistencia a los sulfatos. Entonces, la pregunta es conmigo excelente. Esta relación a cemento que hoy lo pudimos ver es para un cemento tipo GU. Muchísimas gracias, Santiago. Tenemos en pantalla ya la siguiente consulta que viene desde nuestro seguidor, Andrés Segar. ¿Cuántos sacos de cemento entran en un metro cúbico con 240 de resistencia? Voy a decir lo que ya dije varias veces ahorita. Depende. Depende de la característica de los agregados. Pero por lo general, de acuerdo a nuestra experiencia, para un metro cúbico de resistencia de 240, entre 8 y 9 sacos de cemento, estamos más que suficientes. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente consulta. Esta proviene de Ángel Ortega García y desde YouTube. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de plastificante? Como les mencionaba durante la presentación, esto depende de, primeramente, la dosificación que se va a utilizar, sobre todo de la casa fabricante de los aditivos. Como digo, aquí no estamos para hacerle propaganda a nadie. Lo que sí les invito siempre a leer las fichas técnicas de estos aditivos, sea de la marca que sea. Ahí vienen dados límites inferiores y superiores de cantidad de plastificante, en este caso que pregunta, que pueden utilizar. Por ejemplo, en algunos casos les sugerirán entre el 0,5 y el 1%, en otras hablarán del 0,5 hasta 2%. Entonces, ¿cómo determinar esa cantidad exacta? Va a ser, yo siempre digo, a prueba y error. Yo puedo comenzar con una cantidad de plastificante de primera bachada de hormigón y ver cuánto logra plastificar.
Es decir, de una consistencia seca a una consistencia fluida, cuánto grado con dosificación de plastificante que estoy colocando. Entonces ahí determinaré si es que necesito colocar más o si es que necesito colocar menos. Excelente. Vamos con esta consulta de Edgar Paladinas. ¿Cómo diferenciar un agregado saturado de un sobresaturado? Bueno, la saturación del agregado dice que todos los poros del agregado estén rellenos de agua y superficialmente estén secos. Pero, y para eso sí puedo decir, mis maestros de obra son expertos. Pueden decir cuando un agregado está sobresaturado. Y se puede evidenciar, ¿no? Evidentemente cuando, por ejemplo, una arena, si nosotros la tomamos en la mano y la compactamos, cuando tiene demasiada cantidad de agua, esa masa queda unificada, es decir, totalmente cohesiva. Por el contrario, cuando esa masa ya está seca, el momento que nosotros soltamos, eso se dispersa, es decir, no tiene la cohesión necesaria. Esa podría ser una excelente forma de ver si está saturada o sobresaturada, como fue la pregunta. Gracias, Santiago. Seguimos con consultas. Igual está desde YouTube. Brian Carranza nos consulta qué diferencias hay entre su cemento y otros. Complicado de responder, ¿no? Yo lo único que puedo decir, y como es nuestra campaña publicitaria, pidan el bueno porque desde Atenas estamos seguros de nuestra calidad. Garantizamos que si utilizan agregados de buena calidad, correcta cantidad de agua y nuestro cemento, sus diseños de hormigón van a ser satisfactorios. Cada marca o casa productora de cemento tiene forma de producción. La nueva normativa INEM 2380 ya no regula la composición química del cemento como hacían las normativas anteriores, donde especifica qué cantidad de caliza, pusolana, clinker se tenía que utilizar. Hoy en día eso deja en libertad y simplemente se mide el cemento por desempeño. Y lo único que puedo manifestar es que nuestro cemento cumple y supera esa normativa en todos los parámetros de diseño y de evaluación. Gracias, Santiago. Esta consulta viene desde Alex Romero Aguilar. Hay máquinas que traen parihuelas pequeñas y se colocan hasta 6 por saco. ¿Cuál es la medida exacta de arena y ripio? Como les decía, y sigo insistiendo, depende. Si la calidad de agregado es muy buena, se podría colocar una mayor cantidad con respecto, por ejemplo, a uno que no sea de muy buena calidad. En la pregunta se menciona que utilizan hasta 6 parihuelas. Y si se da cuenta, el diseño que, por ejemplo, nosotros propusimos hasta el momento, decía que para parihuelas de 27 litros se utilizaba una combinación de 1, 3, 2 y medio. Entonces, prácticamente estamos en las 6 parihuelas. Entonces, lo que nosotros, si quiere llevarlo a litros, siempre subimos cuando damos asistencia técnica gratuita en obra, es que cuando los materiales no sean de buena calidad, lo máximo que se utilice sea entre 140 y 150 litros. Si la pregunta vino desde el oriente ecuatoriano, y no es porque quiera hacerles propaganda, pero hemos tenido diseños de hormigón en esa zona donde hemos utilizado hasta 180 litros de material, y eso es por la excelente calidad de los agregados en esa zona. Pero como siempre digo, conozcan sus agregados, evalúen su calidad, demuestren hormigón, evalúen su resistencia, y solo así podrán determinar con certeza cuál es la cantidad correcta a utilizar en su proyecto. Gracias, Santiago. Acá tenemos otra consulta de nuestro seguidor Edgar. Entiendo que el número de parihuelas se debe redondear. Exactamente. Y teniendo mucho criterio en el diseño, veíamos que decía 2.9 parihuelas de arena. Yo no voy a llevar eso a obra y decir al maestro, colóqueme 2.9, porque ese 0,1 va a ser difícil de determinar. Lo puedo redondear, 3 parihuelas de arena. Y si tengo 2.6 parihuelas de piedra, yo sí me iría por el lado de la seguridad. Y en lugar de colocar 3, yo sí le colocaría 2,5. Como siempre digo, el mejor software que existe en el mercado es el criterio. Y eso solo se aprende con la experiencia. Así es, y yo estoy convencida que tenemos uno de los mejores equipos técnicos a nivel nacional. Nuestros técnicos pasan todos los días en obra, apoyando a constructores, a maestros de obra, los másters que nosotros les decimos con todo respeto y cariño para transformar las prácticas en obra. Acá tenemos otra consulta a Santiago. Ángel Gonzalo Viñamagua, un seguidor asiduo de la Escuela de Capacitación Atenas, bienvenido, Angelito, tiene esta consulta. ¿Cuál es la dosis para realizar mortero de revestido con cemento GU? Don Ángel, le voy a dar la recomendación no solo con cemento Atenas, con un tipo GU, o yo le diría con cemento en general. Cuando se va a hacer revestido, la INEM 2518 dice que se utilice
entre 90 y 120 litros de arena por saco de cemento. Y usted ahí sí lo convierte a sus volúmenes conocidos. Por lo general se utilizan carretillas para este tema de dosificaciones. Y si la carretilla es de 7 litros al ras, sugerimos que se utilice entre una carretilla y media y como máximo 2 carretillas de arena por tema de revestido. Ya que estamos hablando de revestido, ¿no? De paso les hago propaganda, tenemos un producto especializado en mampostería como es nuestro Master Atenas, con los cuales se utilizan exactamente las mismas dosificaciones que les he sugerido en este momento. Muchas gracias, Santiago. Esta consulta nos hace Elkin Jefferson Guerrero Escalante. ¿Cuál es el daño que hace en el hormigón cuando la arena tiene medianamente cantidad alta de arcilla y si hay algún aditivo para contrarrestarlo? Él nos saluda desde Santa Rosa, nuestra querida hermana provincia del Oro. El problema de la arcilla es complicado realmente en la arena. Yo lo que sugeriría es cambiar de proveedor, pedirle al proveedor que busque la forma de que estos terrones de arcilla no estén presentes en la arena. ¿Por cuál es el problema de la arcilla y la arena? Que por más que se haga la mezcla, estos no se rompen. Es decir, siguen siendo como esas consistentes, teniendo ese aspecto de plastilina dentro de la mezcla. Lo que hace es generar puntos de presión por donde el hormigón va a tener problemas. Entonces, si es medianamente alta, como usted menciona en el comentario, cambia de verdad de proveedor, que es un problema que no existe aditivo para contrarrestar. No existe un aditivo eliminador de arcilla arena o un aditivo que eleve la resistencia debido a la presencia de la arcilla en la arena. Simplemente la arena está sucia en este caso, es decir, que tiene cantidades altísimas de partículas finas, como son limos o arcillas en este caso, generan esos terrones que, como digo, más que se mezclen, no se rompen. Esto es lo que genera los problemas de resistencia en el hormigón. Gracias, Santiago. Siguen llegando consultas, esta vez desde el Instagram. Le tengo 2 por 1. La primera consulta, ¿en qué tiempo se alcanzará la resistencia máxima en este diseño de hormigón que hemos visto? Y la segunda consulta que también llega desde Instagram es ¿qué tipo de hormigón podemos utilizar en zonas salitrosas como en la costa? A ver, la primera pregunta era ¿cuándo habrá la resistencia máxima? Bueno, la curva de maduración de un hormigón o de todos los hormigones en general se especifica que la resistencia de diseño se tiene que alcanzar a los 8 meses. Puede darse el caso donde se especifique que en menos tiempo se tienen que alcanzar las resistencias, pero son en proyectos muy específicos y son por lo general donde se utiliza hormigón premezclado. Pero un hormigón normal, en condiciones normales, el que diseñamos hoy en la plantilla, a los 28 días se espera que alcance resistencia máxima. Sigue creciendo la resistencia de hormigón, hemos calculado hasta 60 días, 90 días, pero el porcentaje de crecimiento no es tan alto. Y en general se evalúa a los 28 días. Obras sometidas a fiscalización toman muestras de hormigón que van a ser evaluadas a 28 días. Así que ese es el número. Y en cuanto a la otra pregunta de qué tipo de hormigón utilizar en zonas salitrosas como en la costa, ¿qué les digo? Por ejemplo, en construcción de ventanas, en zonas costaneras, no tiene tanta complejidad el diseño de hormigón. Lo que siempre sugerimos ahí es que se tenga mucho tino con la cantidad de agua que se utilice para que los hormigones sean lo menos porosos posibles. Porque si son muy porosos, por ahí ingresa las partículas de sal disuelta en el aire que vuelan por ahí, y eso llegaría a tender a corroer el acero de las armaduras. Pero si son ambientes severos, ahí sí se tiene que aplicar necesariamente un diseño de hormigón por durabilidad, un tipo de cemento especial como es el HS, que por cierto nuestro tipo GU, lo comercializamos de forma, también cumple para HS y MH también. Entonces, si el proyecto es de extrema importancia, por ejemplo, como les mencionaba, en la fundición de pilotes de puente, sí se debe hacer un diseño de hormigón más especializado porque existe una restricción a la reacción agua-cemento o el contenido de aire que debe tener atrapado, entonces sí debe ser un poco más especial tratado el tema. Muchísimas gracias, Santiago. Continuamos con las preguntas. Hay mucho interés de nuestros seguidores. Realmente queremos agradecerles. Tenemos sumados en nuestras plataformas de Facebook, Instagram y YouTube más de 100 personas aprendiendo hoy con nosotros en este primer espacio de aprendizaje del 2024 con la Escuela de Capacitación de Atenas.
Javier Antonio León Rodríguez nos consulta, querido Santiago, ¿qué es mejor, la piedra chancada o polvo de piedra o arena lavada de río? Bueno, depende para qué lo vaya a utilizar. Por ejemplo, en la fabricación de bloques utilizan muchísimo lo que es de piedra chancada. Pero si me pusiera a escoger entre los tres, yo escogería la arena lavada de río. Y si es de una fuente de confianza, con muchísima mayor razón. Aunque obviamente en las minas donde explotan materiales también. Como siempre les digo, o sea, depende de la procedencia de esos agregados. Si ustedes son agregados que los conocen, los han probado y obtienen buenos resultados, podemos seguir utilizando uno u otro. De verdad que sí. Muchas gracias. Continuamos. Darío Timbe Borja nos consulta cómo afecta el exceso de plastificante a la resistencia del hormigón. Esa es la diferencia entre utilizar plastificante y utilizar agua para fluir una mezcla o para aumentar la consistencia. El plastificante no reduce la resistencia del hormigón. Los problemas que podrían generar un exceso de plastificante son exudación, por ejemplo. Es decir, que la pasta de cemento comienza a salir a la superficie y se producen los hormigones que se en obra como pobres. Es decir, que la capa superficial comienza a desprenderse. Es por eso que no se debe exagerar la cantidad de plastificante. Y obviamente, si yo comienzo a tender, tengo un hormigón como terminado, que la capa superficial se comienza a desprender o que comienza a exudar, es decir, que la cantidad de agua sale a la superficie, esto me podría generar fisuración, por ejemplo. Pero decir que un hormigón plastificante está asociado a la pérdida de resistencia, absolutamente. Continuamos con consultas, esta vez desde Johnny Olvera Bajaña. ¿Qué porcentaje puede subir la resistencia si utiliza microsílica, estoy leyendo bien, en el diseño? Buena pregunta, otra con bastante del tema. La verdad, les soy honesto, acá no hemos hecho pruebas, pero sí creo que es un buen reemplazante de lo que es la parte fina de los hormigones. Entonces lo que vamos a tener son hormigones menos porosos y por lo tanto puede aumentar notablemente la resistencia. Hablo de un porcentaje, les soy muy honesto, no podría responderle con razón de causa, porque como digo, no hemos hecho pruebas a ciencia cierta, pero un lindo tema para generar investigación, la verdad. Muchas gracias, Santiago. Continuamos con consultas desde nuestros seguidores. Manuelito Shuñi nos pregunta, para fabricados de bloque POMES, los agregados son volcánicos, por lo tanto menos densos. ¿Hasta cuántos metros cúbicos de agregado soporta un saco GU para un producto de dureza alta? No me queda muy clara la pregunta, pero bueno, en la fabricación de bloques, al no ser, por ejemplo, un hormigón como tal, vemos que la cantidad de material que se utiliza por aproximadamente los 600 litros, y nosotros hemos obtenido bloques tipo C, por ejemplo, ya que estaba hablando de fabricación del bloque de POMES, que es este tipo de bloques. Entonces, tranquilamente, 600 litros de material con un saco de tipo GU de nuestra marca cumple tranquilamente la tierra. Listo, continuamos. Esta consulta viene desde Cristian Lapo. Ingeniero, una consulta. Para un buen hormigón, entiendo, se necesita un buen material. Mi pregunta es que existen canteras que te venden triturado de minas, donde claramente está contaminado con químicos. ¿Cuáles serían las consecuencias? La contaminación, pues lo que afecta directamente es la resistencia. Evidentemente, por eso se sugiere siempre que los agregados sean limpios. Por ejemplo, pues algo, un agregado que tenga contenidos de azúcares, por ejemplo, de contenidos orgánicos dentro de su composición, aumenta notablemente la resistencia del hormigón. Es por eso que siempre se les debería pedir a los proveedores de eso. Incluso existen, cuando se van a dar los permisos, en nuestro país esto no es estrictamente que se cumple, pero deberían cumplir unos estándares de análisis químicos de materia orgánica que no deberían tenerlo agregado. Entonces, ¿en dónde afecta? Directamente en lo más importante, que es en la resistencia del hormigón. Creo que es la última consulta de este espacio. Leo Mazabanda nos consulta. ¿Es necesario botar agua y por qué tiempo? Gracias, Leo. Algo tan importante que me estaba olvidando de mencionar. De nada sirve tener agregados de calidad, utilizar Atenas, que es el bueno, contar con un diseño,
Si yo coloco bien ese hormigón, lo mezclo adecuadamente, lo transporto adecuadamente, y el momento que comienza a endurecer, me olvido de curar. El curado es fundamental y estrictamente indispensable, obligatorio, o como lo quieran llamar, para el desarrollo de resistencias del hormigón. ¿Por qué? Porque existen partículas, elementos que por más que nosotros no veamos, todavía no están hidratadas. Y el agua que nosotros utilizamos en la mezcla por un proceso natural, ya sea por temperatura, por el viento, comienza a evaporar. Es decir, el agua desaparece de la mezcla. Entonces, estas partículas de cemento que no se han hidratado todavía necesitan agua. Y por eso es fundamental el curado. ¿Por cuánto tiempo? Nosotros sugerimos que para estructuras, al menos el curado se lo aplique por 7 días. Y siempre me preguntan, ¿y cuándo lo hago? Eso también es de mucho de criterio y depende. Los maestros tienen mucha experiencia cuando las estructuras ya están secando porque comienzan a perder ese brillo natural o superficial que tienen, es el momento exacto para poder curar con agua. Si pudiéramos coger una losa y sumergirla en una piscina de agua, sería lo ideal. Es así como se curan los cilindros de hormigón, por ejemplo. Pero como no lo podemos hacer porque humanamente no es posible, siempre, menos por 7 días curen las estructuras. Y en el caso de los enlucidos, por ejemplo, sugerimos que se lo haga al menos por 3 días. Muchísimas gracias, Santiago. Realmente nos han bombardeado con consultas. Qué bueno tener interés. Así es, haber captado el interés, la curiosidad, haber despertado estas consultas tan interesantes que han llegado desde todos los lugares de nuestras zonas de influencia. Hemos tenido consultas de Cuenca, del Oro, de la zona de costa, hemos tenido zona de oriente también. Así es que muchas gracias por ese interés. Es momento, Santiago, de regalar los 3 kits de Atenas. Así es que estas personas que están conectadas con nosotros, que están atentas, que han puesto mucha atención a la explicación del ingeniero Santiago Salazar, llegó el momento de ganar. Ustedes recordarán que cuando hicimos la convocatoria a este espacio, le titulamos Capacítate, Aprende y Gana. Pues bueno, este es de la cereza del pastel. Ustedes van a poder ganar kits Atenas de mochila, buzo y agendas que están preciosas para que sea una herramienta que les pueda acompañar en su obra, en sus estudios, en todo lo que ustedes puedan hacer en este mundo tan apasionante de la construcción. Santiago, por favor, la primera consulta. Acá tenemos al equipo listo para medir, pues, cuál será ese primer comentario que responde correctamente y así de fácil se gana. Aprendemos facilito, pero también ganamos facilito con Atenas. No sé si me regalas 30 segundos. Veía también que existía una consulta sobre si en Cemento Atenas vendemos cemento tipo HE. La respuesta es sí. No la comercializamos actualmente en sacos, pero sí la vendemos a granel, es decir, en camiones cisternas o en Big Bags. Así que pueden contactarse, nuestro call center, averiguar sobre precios, forma de entrega. Y sí, nosotros sí vendemos cemento tipo HE, y para los que primera vez escuchan, los cementos tipo HE son de altas resistencias iniciales. Para que tengan una idea, la resistencia que se alcanza con un cemento tipo HE a los 3 días es la misma que se alcanza con un GU a los 28. Entonces, por ahí viene la utilidad de este tipo especial de cemento. Así que sí la comercializamos. Ahora sí, para que se ganen los premios y para ver si han estado atentos, espero que sí. Muchísimas gracias por todas las consultas que han existido. De verdad significa que han estado muy interesados en el tema. La primera pregunta que les quería hacer es algo que mencioné, y es algo importante saberlo. ¿En qué se diferencia un diseño por resistencia de un diseño por durabilidad? Hay un parámetro que se restringe entre el uno y el otro diseño. Yo quisiera que a ver si están atentos y me contesten. Vamos a ver si ingresan por ahí las respuestas. ¿Podemos repetir la pregunta, Santiago, por favor? Claro. ¿Cuál es el parámetro de diseño que diferencia a un resistencia por diseño y a un diseño por durabilidad? Bien, tenemos ya una primera... Resistencia por durabilidad. Perfecto. Tenemos ya una primera respuesta. Vamos a ver si es correcta. Me ayudan, por favor, proyectando en pantalla. Y la respuesta llega desde un seguidor de YouTube. Nos dice la relación agua-cemento. ¿Esto es correcto, Santiago? Excelente. Aplausos. Muy bien. Carlos Joao Romero es nuestro primer ganador. Recuerda, Carlos, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp para coordinar la entrega o envío de tu premio si estás fuera de la ciudad de Cuenca. Aquí hay que estar atentos. Ya empezaron a llegar más comentarios, pero el primero que llega y es correcto, ese gana. Vamos con la segunda. Hemos entregado ya
el primer kit de Atenas a nuestro querido seguidor que estuvo conectado en YouTube atentísimo. Y ahora vamos por el segundo kit de Atenas Santiago. ¿Cuál es la pregunta? Atentos, el primer comentario correcto, ese es el que gana. A ver, yo mencionaba que en el proceso del diseño del hormigón, el único parámetro que estaba en función de la relación o de resistencia era la relación agua-cemento. Ahora, para obtener la cantidad de agua está en función de dos parámetros. Si han estado atentos a la explicación, me gustaría que me diga cuáles. ¿Puedes repetir la pregunta, Santiago, por favor? La cantidad de agua que vamos a utilizar en la mezcla se determina en función de dos parámetros. ¿Cuáles son estos dos parámetros? Ok, los dos parámetros con base en los cuales se determina la cantidad de agua. ¿Estoy entendiendo correctamente? Exactamente. Perfecto. Tenemos a la gente encendida en el YouTube, tenemos ya el primer comentario, vamos a ver si es correcto. Me ayudan por favor proyectando en pantalla este comentario. Entró uno desde Facebook, veamos si es así. Absorción y humedad, de Edgar Fernández, ¿es correcto? Tal vez la pregunta está un poco confusa porque es a la corrección. Si quiere revisarle para ver si por ahí se entendió mejor. A ver, Ese está tengo bien. aquí en pantalla, Vicente Quinche nos dice asentamiento y tamaño máximo nominal. ¿Esto es correcto? Correcto, y muy bien, Vicente. Tengo el gusto de conocerle personalmente, como digo, por este proceso de asistencia técnica y pues sí, está en lo correcto la respuesta de Vicente. Chéverísimo. Entonces tenemos al segundo ganador, Vicente Quinche, igual conectado desde YouTube. Gracias, Vicente. Coordinamos por WhatsApp la entrega o envío del premio. Y ahora sí, vamos con el último kit. Créanme que las mochilas de Atenas son un hit en obra, son preciosas, de una calidad increíble. Yo no tengo. Y la agenda yo la tengo aquí porque es una herramienta de trabajo, es lindísima. Es súper práctica, así es que ustedes se llevan esto y nuestros buzos de superhéroe que son un sueño. Vamos con la última pregunta, Santiago, para entregar el último kit de Atenas de la noche. Y bueno, tenía preparada esta pregunta y creo que ya le di la respuesta en una de las consultas que nos hicieron, así que la voy a hacer. Ojalá se gane el que hizo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre fluir una mezcla con agua y con aditivo plastificante? Repitamos la pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre fluir mezcla con agua y otra con aditivo plastificante? Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia fundamental. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre fluir una mezcla con agua y con aditivo plastificante? Vamos a ver. Tenemos ya una pregunta, una respuesta que entró desde el YouTube. Tengo aquí Juan Diego Puya, ¿puede ser? En los comentarios. Perfecto. Juan Diego Puya, también desde el YouTube, es increíble, es la primera vez que estamos transmitiendo en simultáneo y estamos transmitiendo en la plataforma de YouTube y ha sido increíble la interacción que tenemos en esta plataforma. Gracias de corazón. La respuesta que nos da Juan Diego Puya es, con aditivo no se afecta la resistencia. ¿Estamos en lo correcto? Correctísimo, correctísimo. Y ojalá lo hayan interiorizado esto, de que el agua es el mejor amigo del hormigón para producir la mezcla, la reacción química del cemento, pero un exceso de esa misma agua afecta notablemente a la resistencia, lo cual no sucede si utilizamos aditivos como en este caso el plastificante. Correcto la respuesta de Juan Diego. Maravilloso. Tenemos 3 ganadores que han venido desde la plataforma de YouTube, que han estado ahí pues atentísimos y rápidos para responder a estas trivias. Se fueron ya los 3 kits de Atenas. Muchísimas gracias, Santiago, por esta excelente explicación. Realmente qué gusto empezar estos espacios de formación contigo y poder realmente confirmar que hay un interés de poder mejorar, de poder aprender cada vez más. Los comentarios siguen llegando, te contaré, ¿no? Siguen interactuando. Realmente hemos tenido una interacción maravillosa en esta noche y yo quiero recordarles 3 cosas. Primero, esta transmisión se queda grabada tanto en nuestras plataformas de Instagram, de Facebook y de YouTube, para que si ustedes por algún motivo no pudieron conectarse en vivo, puedan hacerlo en diferido y así puedan continuar a su ritmo el aprendizaje con la Escuela de Capacitación. Lo segundo es que en los comentarios está ya el enlace de evaluación
para que ustedes puedan ingresar, puedan llenar los datos y, por supuesto, después puedan recibir el certificado digital y haber sido parte de este maravilloso espacio. Y el tercero es que ustedes pueden guardar nuestro número de Cemento Atenas. A ese número ustedes pueden confirmar su participación y, por supuesto, nosotros les haremos llegar los siguientes materiales. La presentación que acaba de dar nuestro jefe técnico, el ingeniero Santiago Salazar, completamente gratuita para ustedes. La plantilla maravillosa y clarísima también, que la revisamos juntos. Y, por supuesto, el certificado digital. Creo, Santiago, que con eso hemos cumplido la promesa de la convocatoria de esta noche. Capacítate, aprende y gana. Gracias a Atenas. Gracias a ti por esa maravillosa explicación. Quiero agradecerle también a mi compañero que está tras cámaras, Paul Isa, que se encarga pues de que todo esto funcione maravillosamente durante las transmisiones, y a todos quienes hacemos Cemento Atenas, porque realmente somos un equipo que creemos que la calidad no se negocia, creemos además que se puede aprender facilito con nosotros y eso nos llena de alegría y de orgullo. Gracias a ustedes por confiar en la calidad del bueno, en la calidad de Cemento Atenas y también en la calidad de las explicaciones que hacemos desde la Escuela de Capacitación. Qué buena manera y qué maravilloso terminar enero aprendiendo junto a uno de nuestros técnicos. Gracias de corazón a Cristian, a Edgar, a Paolo, a Jenny, que está conectada desde Buena Fe, desde Los Ríos. Saludos grandes, Paola Guzmán también. Saludos, hay tantas personas conectadas, Santiago, realmente qué lindo poder revisar todos estos comentarios. Gracias, Alex Romero Aguilar. También nos esperan por el oro. Creo que vamos a estar pronto por allá compartiendo más espacios de aprendizaje. Ha sido un espacio realmente maravilloso. Santiago, por favor, unas palabras al cierre. Gracias en primer lugar, Fer, por organizar este espacio. De igual forma, Paul, que es el genio que está detrás de nosotros, dando todo esto. Y agradecer a todas las personas que han participado. Gracias por darse ese tiempo, venir a compartir con nosotros un poco de ciencia y aprender un poco para que ustedes lo potencien, lo utilicen en cualquiera de los campos que se desarrollen. De verdad, nunca esta será la última oportunidad, siempre estaremos organizando. Si necesitan temas específicos, escríbanos, interactúen con nosotros, pídanos también. Nosotros encantados de visitarles y jugar en su casa y seguir haciendo lo que más nos gusta, como digo, aplicar ciencia a la construcción. Para mí un verdadero placer. Me encantan estos espacios, lo hago con muchísimo gusto. Pues bueno, muy cordial a todos. Gracias, Santiago. Y yo quiero ya anunciar que con esta experiencia positiva que hemos tenido, con ese gran interés a través de sus preguntas, estamos trabajando ya con el escuadrón en generar espacios en donde interactuemos con nosotros. Así es que se viene en este año consultas en vivo con todo nuestro equipo técnico puestas a su servicio para que ustedes tengan un espacio de interacción completamente gratuito, cercano, accesible y, por supuesto, como nos gusta, de fácil aprendizaje. Eso se viene pronto, les suelto ahí pues la primicia. No, yo estoy segura que contaremos con su interés y con su presencia. Ahí, pues, Paul me ha ayudado a proyectar en la pantalla todos los saludos y los reportes de sintonía y de conexión que hemos tenido en todas las ciudades en donde Cemento Atenas tiene presencia. Tengo una consulta que se queda pendiente y que no la hemos respondido porque la vamos a pasar al equipo técnico especializado, que es una pregunta sobre cuestiones energéticas. Tengan la seguridad que tenemos ese comentario guardado, haremos la consulta al equipo técnico de ambiente para que nos puedan confirmar los datos y con todo gusto responderemos esta pregunta que quedó pendiente. Gracias, Brian, gracias, Leo, gracias, Ángel, Marco, Jenny, Diana, Edgar, realmente todas las más de 100 personas que se han conectado a través de nuestras plataformas simultáneas para terminar enero aprendiendo facilito con Cemento Atenas. Sin más, nos despedimos. Gracias, Santiago, un gusto como siempre. Gracias, Paul, que está detrás de cámaras. Y gracias a ustedes por terminar este mes aprendiendo con la Escuela de Capacitación Atenas. Una buena noche.